Hola Julián, ¿cómo te Hola va? Juan, ¿cómo te va? Mirá, Julián, te cuento que no comenzó la charla, ya recibimos las primeras preguntas, así que a ver, sí, cuatro preguntas, así que se ve Buenísimo. que la gente está interesada en este tema de la prevención, ¿no? Como decíamos hoy, esto tiene que ver cómo prevenir el tema de la información a la Unión de Información Financiera, ¿no? Claro, saber lo que tenemos que hacer, cuándo estamos bien posicionados, qué dudas nos puede generar una operación, qué más le tenemos que pedir o qué no le tenemos que pedir, porque hay veces que pedir de más también genera una situación incómoda para con los requerentes del servicio, ¿no? Entonces, saber exactamente dónde estamos posicionados y no tenerle miedo, como decíamos hoy cuando hicimos el adelanto. Así que Así bueno, vamos es, a tratar de pasar revista a todo eso. muy bien. Y ahora sí los dejo para escucharlo con este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias Juan por tu introducción y vamos a tratar de darle dinamismo si vos querés interrumpir, Dale. preguntar, agregar. La idea es que sea un intercambio y les sirva a los colegas sobre todo, no dar una Exacto. disertación teórica. A ver, cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prevención del lavado de activos? El lavado de activos es una actividad o una situación errónea que viene de un delito precedente. Cuando hablamos de dinero sucio, ¿por qué lavado? La idea de lavado viene justamente de eso de el dinero sucio, que hay que lavarlo para que ingrese al mercado blanco o al mercado normal de transferencias. Y para eso pensamos en una situación en la cual hay dos delitos. Un delito precedente, que es un delito de transnacional, que tiene que ver con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con el terrorismo, con la corrupción, con la trata de personas, con la evasión fiscal, es decir, con delitos que generan dinero, mucho dinero, y ese dinero, para que ingrese al sistema, o mejor dicho, para que se puedan realizar operaciones sanas, válidas, es necesario contar con una estructura, una organización también delictiva, y ahí vamos a pensar en el segundo delito, que ahora ya tenemos certeza de que hay delito, porque desde la ley 25.246 que modificó el régimen penal, lo incorporó como un delito específico, este tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque antes podíamos hablar de una infracción o de situaciones que generaban indirectamente la llegada al delito precedente. Es decir, cuando alguien venía a comprar un inmueble muy caro y eso llamaba la atención de alguna autoridad, se generaba una investigación y por ahí a través de ese pinche se podía llegar a un narcotraficante importante. Pero había que echar mano a las figuras penales de el partícipe necesario, el cómplice y demás. En cambio, se dio cuenta los estados, porque acá no es una cuestión de persecución solamente nacional argentina, sino que los estados a nivel internacional, que era necesario enfrentarse a estos sistemas delictivos internacionales a través también de ese pequeño sujeto o esa pequeña organización donde tal vez lleguemos a detectar el lavado de dinero y no detectemos el delito precedente. Pero es una forma de desincentivar también a los sujetos, a las personas. Viste que el derecho penal siempre es así, como que por imitación, si yo sé que voy a ser reprimido, no lo hago. No tal vez como esas teorías románticas de no lo hago porque no está bien y la ética y el naturalismo, sino el hecho de estar sancionado desincentiva, le quita el gusto a esos sujetos que podrían meterse en ese chiquitaje, como se dice habitualmente, de lo que es el lavado de dinero. A ver, entonces concretamente poner en circulación bienes que provienen de un delito de estas características es de lo que hablamos cuando pensamos en lavado de activos. Ahora, en nuestro país la ley 25246, como dijimos, crea una entidad autárquica en el marco del Ministerio de Finanzas, que es la Unidad de Información Financiera. En casi todos los estados modernos vamos a tener
este tipo de organismos. ¿Por qué? Porque estos se enmarcan convenios internacionales que están bajo el amparo, bajo la protección, bajo los lineamientos de la GAFI. ¿Qué es la GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que busca como una forma de proteger a los estados, de lograr la paz, de evitar el terrorismo y demás a gran escala y a nivel internacional, llegar a esas células y desactivarlas de algún modo. Es por eso que todos los estados modernos, bueno, todos, siempre uno dice todos con un afán demasiado positivo, pero no son todos. La gran mayoría de los estados modernos tiene una unidad de información financiera como lo tiene la Argentina desde hace ya muchos años. Este organismo dicta sus propias normas, en este caso bajo la forma de resoluciones. Es importante el detalle de que son resoluciones porque estamos frente a un organismo administrativo con facultades delegadas de poner sanciones, de hacer investigaciones, de hacer inspecciones, no solo físicas en los lugares, sino también de pedir determinada información. Hubo al principio una gran discusión acerca del secreto profesional y cómo juega esto, pero bueno, eso ya fue bastante superada. Y como decía, a través de las resoluciones, la UIF se ordena y organiza lo que es el trabajo y la actividad de los sujetos obligados. ¿Qué son los sujetos obligados? Son aquellos sujetos que la ley misma previó en su artículo 20, que por la cercanía que tienen con los negocios, con la actividad financiera, con la realidad de los negocios cotidianos, es decir, la compra de inmuebles, el giro y el círculo de dinero, como puede ser las compañías de seguros, los juegos de azar. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos mucho como escribanos que somos sujetos obligados, pero no somos los únicos, hay un montón de sujetos obligados. Sin ir más lejos, cualquier casino tiene la condición de sujeto obligado y una serie administrativa de obligaciones a cumplir, igual que nosotros, igual que los bancos, igual que las compañías financieras de cambio de divisas, de algunos auditores, contadores en algunos casos de auditores, los registros de la propiedad, porque en algunos casos, sobre todo en los del automotor, donde las transferencias se realizan casi el negocio en los mismos estrados del registro, se ve el circular la riqueza. Entonces es ahí donde, como yo digo, somos los sujetos obligados, los oídos y los ojos del Estado, porque el Estado es una entelequia. O sea, el Estado somos todos, es una unidad nacional, idioma, territorio, todo lo que sabemos, pero el Estado también son los sujetos en particular. Y cuando el Estado o la UIF la ley, mejor dicho, y después la UIF nos reglamenta la obligación como sujetos obligados, nos están diciendo, bueno, yo necesito ver quién está detrás de una compraventa, quién está detrás de un contrato de cesión, quién está detrás de una sociedad. Yo no puedo estar en todo eso, yo Estado, como entelequia, sino que están ustedes, los sujetos obligados. Ustedes saben a quién le están pagando no sé, la grande de Año Nuevo, que ganó 25 millones de pesos, y esa persona si realmente jugó y qué va a hacer con esa plata y si pagó sus impuestos y demás, pero si después resulta que hay 30 o 40 personas que dicen comprar inmuebles habiéndose ganado la lotería, bueno, ahí hay una situación donde el Estado tiene que decir, a ver, ¿quién intervino acá? ¿Lotería Nacional, Sociedad del Estado, o la Lotería de Chaco, o la Lotería de Misiones? Bueno, a ver, ¿qué le pidieron? ¿Cómo está la trazabilidad del dinero en ese caso? Entonces, ahí es donde decía, la ley crea la unidad de información financiera, la unidad dicta las resoluciones y concretamente reglamenta en la resolución 21 todo lo que tiene que ver con el escribano como sujeto obligado de estas obligaciones de prevención del lavado de activos. Ahí vamos a ir a lo concreto. Nosotros dijimos, tenemos el delito precedente y el delito consecuente. Es muy difícil que nosotros lleguemos al delito precedente. El terrorista, el que vende armas, el corrupto a gran escala, la trata de personas y todo eso. Pero nosotros, escribanos, estamos
en el devenir, en el cotidiano, en la diaria, de los negocios con dinero. Lo más cercano, la compraventa de inmuebles, la cesión de acciones, etcétera, etcétera. Toda una serie de negocios que requieren escritura, y ahí tenemos el primer escollo. Nos habla la resolución de un concepto general, que es el concepto conozca a su cliente. Cada escribano tiene que conocer a su cliente y tener algunos lineamientos, datos, características y perfiles de su cliente. ¿Quién es el cliente? Es el requirente de nuestro servicio notarial. Aunque ahí tenemos que hacer una salvedad importantísima, que para los notarios no hay duda en esto que voy a decir, y es una verdad de perogrullo. Pero a veces, y como esto es un organismo administrativo con funcionarios que van cambiando con los diferentes gobiernos y demás, es importantísimo que los colegios y a través del Consejo Federal se haga docencia para con estos funcionarios, para que tengan claro que una escribanía tiene un montón de tareas. Entonces, lo que es un cliente no es lo mismo un cliente habitual que un cliente esporádico. No es lo mismo nuestro amigo del secundario que le hicimos 7 escrituras a lo largo de los últimos 15 años y le hicimos la autorización de viaje de los hijos y le hicimos la partición hereditaria de la herencia de sus padres y además lo acompañamos en el crédito hipotecario, que aunque no fuimos el escribano del banco, le leímos el negocio, etcétera, etcétera. Y ese es un cliente habitual, un cliente permanente, en el cual nosotros tenemos claridad de su perfil. Ahora, muchas veces puede pasar, no sé en tu provincia, Juan, si ocurre, pero acá es raro que nos toquen el timbre, porque estamos en una ciudad muy grande y tenemos mucho miedo de la inseguridad. Entonces casi siempre todos vienen recomendados por alguien, un contador, un abogado, algo por el estilo. Pero en las provincias a veces es más habitual que toquen el timbre o que entren y digan, bueno, vengo a certificar una fotocopia, vengo a certificar un 08 porque el registro del automotor está cerrado y yo mañana me voy para Buenos Aires o para otro lado. Entonces, ese cliente esporádico no es lo mismo que aquel que comenté recién, que le conocemos toda la historia. Entonces, es importante diferenciar para nosotros lo que son los actos protocolares de los extraprotocolares. A ver, sin dejar de soslayar que en el acto protocolar hay todo un trabajo previo, hay una consecuencia inscriptoria de actos preescriturarios como pueden ser certificados, verificaciones, control del protocolo en cuanto a lo tributario, depósito de ese protocolo hasta entregarlo al archivo. O sea, lo protocolar no tenemos duda de que estamos frente a un cliente, sea un cliente directo porque es nuestro comprador o el vendedor que vino a hacer esta operación, pero que nosotros tenemos todo un andamiaje previo que nos permite formarnos esta idea del conozca a su cliente. En cambio, frente al cliente esporádico es mucho más difícil. Con una salvedad importantísima, porque si no algunos colegas me dicen, bueno, entonces todo lo que es escritura sí, todo lo que son certificaciones no. No es tan fina la diferencia, sino que a veces ocurre que nosotros somos autores de los instrumentos privados. Ojo con eso. A mí me pasa que por ahí me piden un contrato de mutuo, un contrato de locación. Ahí yo certifico la firma, pero además acompañé la preparación del documento y tuve todo un trabajo previo. Pero esta diferenciación que hacemos nosotros la tenemos que exteriorizar y saber a la hora de plantear qué es un cliente para cada escribano. Porque a la hora de estar del otro lado y que la UIF nos diga, ¿usted conoce a este cliente? Bueno, a ver, esta operación tardó 45 días, yo lo conocía de tal forma y demás, y me armé un perfil de cliente. Pero una certificación que vino con el contrato pre-redactado o con el 08 ya llenado, no es lo mismo, y esto tenemos que tenerlo bien claro, sobre todo nosotros, escribanos, para poder explicarle a los funcionarios de la UIF esta gran diferencia. Sin embargo, cuando habla de conozca a su cliente, dice, tenemos que tener un listado, una organización tal de contar con determinados datos, con el perfil y con las actividades habituales de ese cliente. Por eso digo y sostengo fuertemente
que este cliente es el cliente de los actos protocolares, o por lo menos el cliente que nosotros acompañamos en toda la preparación del negocio, pero no una simple persona que tocó el timbre a certificar una fotocopia o a certificar una firma o una rúbrica de un libro. Es importante lo que decís, Julián, porque uno ve mucho cuando están los pedidos de informes por parte de la UIF, ¿no es cierto? Que se informe las operaciones realizadas por tal persona y no se diferencia si es una operación realizada protocolar o extra protocolar, digamos, ¿sí? Directamente lo mencionan simplemente con su nombre y su DNI y solicitan informe. Quiere decir que sobre cualquier tipo de acto que pueda llevar adelante esa persona en la escribanía, digamos, ¿no? Acá por lo menos en la provincia, por ser una provincia de frontera, tenemos muchos pedidos de informe y tenemos la delegación de WIF en la ciudad de Posadas, tenemos muchos pedidos de informe sobre determinadas personas si realizaron actos en la escribanía, sin especificar directamente si es protocolares o extraprotocolares. Ahí está, como vos decías, nuestra actuación de poder generar este contacto y esta información de que no es lo mismo un acto protocolar que lleva un proceso de estructura que una simple certificación de firma. Y fíjate qué importante este subrayado que haces vos, Juan, porque nosotros también en el acceso al documento, al negocio contenido, estamos en mucho mejor lugar de posición frente a la escritura, porque nosotros podemos acceder al protocolo para saber qué hizo esa persona. En cambio, en una certificación de firma, el documento se va con la certificación. O sea, lo máximo que le podremos decir en esos requerimientos a la UIF es, mire, el 22 de mayo del 2019 vino Juan Jarquís a certificar un instrumento privado. Yo no sé qué era ese instrumento privado y no lo tengo, se lo llevaron ellos. Son instrumentos privados de la que los autores son las mismas partes, como dice el Código Civil y Comercial, con lo cual esto es importante que lo aclaremos. Con respecto a los otros clientes, diferenciamos el perfil. A ver, cuando nosotros leemos las normas, un poco nos asustan, nos abruman en realidad, y nos dicen, no, porque tenemos que tener una estructura válida, conforme a sistemas estandarizados. Y uno dice, no, pero yo soy una escribanía de 2 o 3 o 4, como mucho, personas. Me están hablando como si fuera un banco, como si fuera la NASA. Y no es así. En realidad, acá diferenciamos las personas físicas de las personas jurídicas, personas humanas, digamos, como dice el Código Civil y Comercial. Las personas humanas, cuando nosotros tenemos actos protocolares, casi siempre vamos a tener una carpeta de la operación, vamos a guardar ciertos datos sensibles, como es la copia del documento, el teléfono, el mail. Todo esto, algunas escribanías lo sistematizan a través de una planilla de datos personales que se le da cada vez que concurre a la notaría. Algunos lo están haciendo de forma digital para simplificarlo. Usted ya me manda esta planilla en PDF y después en todo caso me lo firma cuando llega. Otros pueden ser más sofisticados y directamente escanear todo. Conozco algunas escribanías grandes de acá de ciudad que escanean todo y tienen una persona especialmente destinada a eso. La verdad que me parece excesivo, pero es perfectamente válido. Entonces ahí tienen DNI, declaración jurada, un montón de cosas relacionadas a ese cliente. Con las personas humanas, lo principal son los datos y el DNI, los datos que nos proporciona para poder acceder a ellos. En cambio, con las personas jurídicas, tenemos que ir un poquito más allá. Nada extraño y nada sofisticado, porque lo que le pedimos es lo mismo que pedimos para la legitimación. Es decir, le vamos a pedir el estatuto, las actas, las últimas autoridades, el acta del organismo de administración que previó el acto que estamos documentando, y esto que le da muchos dolores de cabeza y que siempre se enojan cuando yo lo digo, pero no hay que matar al mensajero, que es el último balance auditado. Lamentablemente, esta obligación del conozca a su cliente para las personas jurídicas, del último balance auditado, está contenido en la norma y no es norma muerta, no es letra muerta de la ley, sino que ya se conocen varios casos de investigaciones organizadas por la UIF y cuando llegan a una escribanía le dicen, a ver, la Estrella SRL, tráigame el balance que usted le pidió el día que hizo la compraventa. No, ¿cómo balance? Yo soy escribano, no soy contador. Bueno, ahí obviamente nosotros vamos a tener el principio de buena fe,
podremos llamar a la empresa y decirle, che, se me escapó, mandame el balance, mandame un PDF, lo que fuere, pero ojo con todo esto, porque nosotros tenemos que curar en salud. Esto se tiene que hacer en forma previa, porque imagínense que realmente la UIF esté investigando a un lavador o a una organización delictiva, y cuando nosotros llamamos a esa sede o a esa empresa, nos dicen, no, el presidente no está acá, ese presidente renunció hace muchos años, no le vamos a mandar ningún balance, etcétera, etcétera. Esto, aunque cueste, en el momento previo a la operación no es tan difícil, porque acuérdense que los vendedores, el comprador es nuestro cliente y nos quiere y nos eligió, pero el vendedor, cuando quiere vender y cuando sabe que le estamos pidiendo cosas, y si no le trabamos la operación de algún modo, ese es el momento de pedirle el balance y guardarnos una copia en la carpeta para evitar problemas a futuro. Entonces, te pregunto, Julián, antes de avanzar, vos muy claramente decís último balance auditado, ¿sí? Quiere decir aprobado por Consejo de Ciencias Económicas. ¿Qué ocurre si tenemos también una empresa donde el balance auditado es un balance antiguo? O sea, estamos en el 2020, supongamos que me trae el 2017. Exactamente. Bueno, ahí vamos a tener que pedirle, bueno, justifíqueme por qué no hizo el del 18 y el 19. A ver, se supone que una vez al año tiene que cerrar actividad, claro, y tiene que presentar balance, y también es manifiesto de la falta de affectio societatis, una sociedad donde no hicieron los balances, no se reunieron, no aprobaron la gestión. ¿Qué tipo de sociedad es esta? O sea, tal vez nos está alertando sobre alguna situación irregular, y en todo caso tendremos que aplicar la sana crítica y valoración de por qué está sucediendo esto. No, mire, en realidad somos 3 socios, somos 3 hermanos, 2 se fueron a vivir a Suiza y yo soy el único que me quedé con todo esto. Quedaron en venir, el año pasado se les complicó, ahora con la pandemia hace un año que no viajan y estamos viendo qué hacer. Bueno, ¿será justificativo o no? O en todo caso le podemos decir, bueno, permítame el libro, haga usted, no nosotros, haga usted una pequeña acta donde deje constancia de todo esto, de que hay un tema de distancia en el espacio que no les permite reunirse, que se han arbitrado los medios para comunicarse con todos los socios y que a la brevedad se regularizará esta situación y que el último balance auditado verdaderamente y declara bajo juramento es el del 2017. A ver, esto es como, iba a decir después lo del olfato, ¿no? Nos colocan a nosotros en un lugar como para decir, a ver, yo le pedí el balance y me contestó esto. ¿Es tan así? A ver, mandame una copia del registro de accionistas. Si el registro de accionistas dice Juan, Pedro y María Fernández, bueno, son los 3 hermanos, pero si resulta que me había dicho que eran los 3 hermanos y resulta que son 3 apellidos diferentes o una sociedad distinta, bueno, ¿ahí qué pasó? Esa detección hace, no, lo que pasa es que hubo una cesión de acciones porque mi cuñado lo puso a nombre de otro. Bueno, a ver, entonces ya tenemos 2 temas. No solo no hicieron el balance, sino además hay una falta de actualización de los libros donde no refleja la verdad de la titularidad. Y ahí hay que seguir investigando un poquito, siempre con la premisa de que nosotros no somos los investigadores. Nosotros somos profesionales de derecho que estamos familiarizados con cierta documentación y hasta un lugar llegamos. Inclusive, otra de las cosas que les cuesta a los colegas que yo les diga es, ustedes avancen aunque le parezca sospechosa la operación. Ustedes avancen porque tal vez si estamos frente a una organización delictiva muy grande, esa traba no es buena que el escribano le ponga la traba. A ver, nosotros pidámosle esto, lo primero, lo segundo, lo tercero, y en todo caso avanzaremos, se hará la compraventa, y si no logramos convencernos, autoconvencernos que esa operación es transparente, vamos a iniciar la información a la UIF. O sea, vamos a hacer el ROS, el famoso ROS, que es el reporte de operación sospechosa. Es decir, nosotros, frente a esta situación, detectamos una situación rara, detectamos anomalías, detectamos algo que no nos cierra. Nuestro olfato es el que nos guía sobre esto. Y acá, tercera cosa
difícil para transmitir. No le tengamos miedo a los ROS. Tampoco vamos a salir a hacer ROS como locos, ¿no? Pero no le tengamos miedo al ROS. El ROS no significa que nosotros estemos condenando a la horca a nadie. El ROS, ¿qué significa? Estamos frente a una situación en la cual tenemos que hacer reportes. El escribano, como sujeto obligado, tiene dos tipos de reportes. El ROS, reporte de operaciones sospechosas, o el reporte sistemático. Ahora después volvemos a pero ya que se disparó interesantemente con tu pregunta este tema del ROS, veamos que el ROS no es la condena. El ROS lo que hace es, yo escribano detecté situación anómala, le informo a la UIF, lo justifico, le doy los elementos para que ellos sigan investigando, y la UIF recibe ese ROS. ¿Y qué va a hacer? Va a prender todas las luces para seguir investigando ella a través no solo de los escribanos como sujeto obligado, sino de los otros sujetos obligados. Le va a decir, a ver, acá el escribano Mantelli me dijo que esta venta de la sociedad a Juan Pérez le resultó sospechosa. Pidámosle a los bancos todos los movimientos de cuentas que hayan tenido en los últimos 5 años esta sociedad vendedora. Pidamos si está declarado este bien en el balance de la sociedad. Pidámosle a los contadores que auditaron si tienen algo sobre la sociedad tal. Todo eso con un estricto secreto y que seguramente nosotros no nos vamos a enterar porque es toda una situación administrativa interna. Tal vez de ese ROS que generó este movimiento administrativo surge que frente al cruzamiento, le va a pedir a otros escribanos también, hay 10 alertas. Esas 10 alertas dicen, no, bueno, esta sociedad vendió 3 veces en el mismo año y además hay un balance que no presentó y hay movimientos extraños de dinero hacia cuentas de personas particulares en montos altos. Entonces, con todo eso, la UIF tal vez se haga un criterio como para llevar a la justicia, fíjense, tercer momento, llevar a la justicia para que sea la justicia la que investigue el delito de lavado de activos. Ni siquiera va a ser la UIF a través del expediente administrativo. El expediente administrativo puede determinar búsquedas, investigaciones, dictámenes, congelamientos administrativos, cierres de algunas cuentas o pedidos de cierres de algunas cuentas, pero siempre toda esta actividad administrativa es revisable por la justicia y termina en la justicia, porque tratándose de un delito, el último, el determinado por nuestra Constitución, es el juez el que va a decir acá hay delito o no hay delito. O sea que después de todo esto recién va a iniciarse el expediente judicial, donde va a tener un montón de elementos, pedidos de apertura a prueba, etcétera, etcétera, y después de todo eso va a haber un fallo. Así que fíjense toda la distancia en el tiempo y en el espacio que hubo desde esa sospecha del escribano hasta la concreta definición de delito de lavado de activos que hizo un juez, y en el medio todas las desarticulaciones que pudo haber habido. No, escribano, mire, usted la verdad que pecó de exceso porque esta sociedad está transparente, tal vez no le trajo todos los papeles, pero no detectamos nada raro, el balance está bien, hay otras operaciones, no hay nada raro, y se terminó ahí. O tal vez se terminó en el expediente judicial, donde es el juez el que dice, bueno, UIF y escribano, todo bien, no, pero acá no detectamos, no hay elementos. Exacto. Julián, y contestando una de las preguntas que nos pregunta justamente sobre este tema, y nos dice, ¿esa denuncia es anónima o se sabe quién, el escribano que hizo la denuncia, ese ROS? Es tramposa esa pregunta, no me gusta mucho. A ver, se supone que la denuncia es anónima en el sentido del anonimato, o mejor dicho, más que el anonimato, es el secreto profesional que tenemos entre los organismos. A ver, nosotros en este mismo espacio hemos hablado de impuestos, que es mi otra especialidad, ¿verdad? A ver, el secreto fiscal, el secreto profesional, el secreto de estas actuaciones es recíproco entre el escribano y el organismo en este caso. O sea, se supone que nosotros le damos a la UIF esta información, la UIF guarda total secreto e inicia la investigación y nadie le va a decir, fue el escribano el que hizo el arroz. Ahora, la pregunta digo que no me gusta del todo porque
eh, a veces el disparador surge muy claro. Por ahí esta sociedad estuvo dormida durante mucho tiempo, hizo la operación y de pronto le cayó la UIF. Y lo van a mirar al escribano con mucha cara de desconcierto. Pero bueno, esto es así, esto es así. Podremos pedirle Pero el tampoco es sistema de parte del protección de proceso. testigos. Claro, pero tampoco es parte del No, no, no es proceso, parte, no es parte. no es No, parte el del escribano proceso, solamente ni alerta. durante el periodo de la UIF, ni tampoco judicialmente, ¿no? No, 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 para no. nada. Eso va a tener Bien. que ver con la UIF. Entonces, el ROS es esto que dijimos y lo diferenciamos del reporte sistemático porque el reporte sistemático es el que vamos a hacer todos los meses en forma habitual. Es decir, le vamos a proveer de información a la UIF para que ellos tengan una base de datos para investigar. Entonces, diferenciamos lo repetido en el tiempo, que es el reporte sistemático, del ROS. El ROS es atípico. ¿Cuándo hacer ROS? Ahora vamos a volver sobre eso. El reporte sistemático vamos a informar cosas muy, muy concretas. Le vamos a decir, las compraventas de inmuebles superiores a 2.800.000 pesos, que hoy por hoy son casi todas, porque con el aumento del dólar quedó muy, muy lejano. La constitución de sociedades anónimas, SRL, y sesiones de participaciones, las operaciones que vos estás habituado a tener con inmuebles ubicados en zonas de frontera, todas le vamos a informar, y las constituciones de fideicomisos. Ah, y me quedaba fuera la estrella del lavado de activos, que es las operaciones en efectivo. Fíjense que las operaciones en efectivo vamos a informarla también, casi todas, las que superan 1.960.000. En ese paraguas de operaciones en efectivo, ojo que entra todo, entra una cesión de derechos hereditarios, entra un mutuo, entra todo lo que sea efectivo. El efectivo, ese chiquitaje del movimiento de dinero, es uno de los riesgos mayores. Y otro de los riesgos es el fideicomiso, con esta figura tan amplia, tan abierta a las realidades que nos pide que se los informemos. Diferencio esto Ahí para te, los escribanos muy ahí te importantemente. pregunto, Julián, Sí, antes de pasar, justo contesta esto la pregunta que están haciendo. Nos dice, obviamente, un inmueble ubicado en zona de frontera por la suma de pesos, 700.000 pesos. Como dijiste, se debe informar, reportar a la UIF como consecuencia de que se encuentra en zona de fronteras. ¿Sí? Esa es la causal. Ahora, está contestada la pregunta. El tema de que vos mencionaste, el tema de las operaciones de inmuebles y operación en efectivo. Puede ser que sea una operación menor a la información cuando una operación son inmuebles, pero por ser en efectivo y supera el 1.900.000, necesita la declaración, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. O sea, no entra por compraventa de 2.800.000, pero sí entraría por ser en efectivo si fuese menor. Igual estos valores es para tenerlos como un juego de memoria, porque se van actualizando. Muchas veces desde el 2011 hasta ahora se fueron actualizando. Entonces hay que tenerlos presentes porque el día de mañana, Sí. ojo que no entran en el casillero de compra-venta, pero entran en el casillero de efectivo. Entonces ese tenerlo como un doble control. Y iba a decir que es muy importante para los escribanos decir que el reporte sistemático se hace uno por registro. Es decir, que si hay titular y ascripto, lo hace directamente el titular. Pero esto no quiere decir que el ascripto no tenga que estar anotado en la UIF. Ojo, porque también hubo muchos problemas en algunas provincias donde los ascriptos decían, no, yo para qué me voy a anotar si total mi titular denuncia todas las operaciones del registro. No, porque las ROS son por autorizante. Entonces, para eso, en forma previa, tiene que haber sido incorporado a la base de datos, tener su número de usuario, su contraseña para acceder al sistema y de ese modo poder reportar las operaciones sospechosas que tenga, que le genere en su profesión. Y Julián, en ese caso te pregunto en particular, en el ascripto, ¿tiene que reportar sin operaciones el mes? Si, por No. ejemplo, las operaciones las reporta el titular. El sistemático va con o sin El operaciones, sistemático, o sea, sin movimiento. Ese es sin uno por movimiento. registro. Ese es uno por registro. Uno por registro, quiere decir que el ascripto no hace el No lo mensual. hace y sin movimiento tampoco, porque va a Sin haber uno movimiento. solo por los dos o por los tres. Acá nosotros podemos tener hasta dos ascriptos, uno solo.
Pero sí cada cripto tiene que tener también su usuario y su contraseña para denunciar el ROS. Porque el que denuncia el ROS, el que tuvo el contrato con el cliente, es el escribano autorizante. Entonces ahí el titular no tiene nada que ver con las cripto. Cada uno estuvo firmando escrituras en diferentes momentos y tuvo sus clientes independientes. Eso lo tiene bien claro la UIF y nosotros tenemos que, obviamente, también transmitirlo de esta forma. Bien. Bueno, lo de conozca a su cliente incluye dos cosas más importantes, que son las PEP y los sujetos obligados. SO y PEP. Nos encantan las siglas en este mundo de la UIF, las PEP y el SO. A ver, se supone que tenemos que agravar y tener más cuidado la matriz de riesgo, como dicen los especialistas en este tema. La matriz de riesgo se agrava cuando estamos entre una persona expuesta políticamente. Entonces nosotros frente a cada cliente le vamos a decir, dígame, ¿usted es expuesto políticamente? La simplificación es, usted trabaja para el gobierno de alguna u otra forma, pero obviamente lo que tenemos que decirle es, mire, fíjese la lista, fíjese la resolución, y si usted llega a entrar dentro de alguno de estos parámetros, tiene que decirme que es PEP. Si no es PEP, simplemente me deja constancia de que no es PEP. Punto, declaración jurada y se acabó. Si es PEP, me dice por qué es PEP. Por ejemplo, porque soy el hermano del ministro de planeamiento. ¿Sí? Y deja simplemente la constancia. Se supone que eso nos alerta a nosotros, como sujetos obligados, a decir, che, tengamos más cuidado porque esta persona trabaja para el gobierno, está expuesto a situaciones de eventual corrupción, de manejo de dinero público, de fondos del Estado, etcétera, etcétera, y hay que ser más cuidadoso, ahondar en el pedido de justificación. Por otro lado, tenemos a los sujetos obligados. Los sujetos obligados, como dijimos, somos nosotros, pero no somos los únicos. Si estamos frente a otro sujeto obligado, le tenemos que pedir que nos dé la constancia de inscripción como sujeto obligado, o sea, no simplemente que figura porque es contador auditor. No, dígame, usted se anotó, tiene un número, etcétera, y que nos haga la declaración jurada de que está cumpliendo con sus obligaciones como sujeto obligado. Esto, por ejemplo, en la consultoría viene mucho con los fiduciarios de los fideicomisos inmobiliarios, que a veces son un poquito desprolijos y no les gusta anotarse en la UIF, o por ahí ni sabían que tenían que anotarse en la UIF. Bueno, ojo, porque cuando empezamos a hacer las escrituras, tendríamos que informar esta anomalía. Yo creo que lo mejor a la hora de asesorar es, aunque sea extemporáneo, que salga 10 minutos antes de la escritura, haga su usuario, su contraseña, y ya con eso nos quedamos tranquilos de que este fiduciario es un sujeto obligado, se inscribió y empieza a cumplir con sus obligaciones. Esto es importante también en cuanto al asesoramiento, porque muchos dicen, bueno, no, yo lo reporto y listo. A ver, reportemos lo verdaderamente trascendente, lo que olfateamos como lavado de activos, pero lo demás no generemos movimientos administrativos y además hasta un mal momento en nuestro cliente que no, la verdad que yo no sabía, yo pensé que mi contador me había anotado en todos lados, etcétera. Bueno, para eso también estamos a la hora de asesorar integralmente a nuestros requirentes. Y si no es sujeto obligado, simplemente decimos que no es sujeto obligado y se acabó. Ahí no Quiere hay, decir no hay que mucha historia. no solamente la inscripción, ¿no? Sino que, como La decís, Julián, declaración. una declaración donde él manifiesta que cumple debidamente, acabadamente con sus obligaciones ante la UIF, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo suelo recomendar, en vez de llenarnos de papeles, poner todo en la escritura. En la escritura. Que me dicen que los datos personales son correctos, que no son sujetos obligados o que sí lo son, que no son sujetos, no son PEP o sí lo son, y también una manifestación que no es estrictamente necesaria, ahora voy a explicar por qué, que es la de origen de fondos. El origen de fondos yo solamente tengo que pedirlo en forma obligatoria a partir de los 12.320.000 pesos. Y además de pedir la declaración, pido documentación respaldatoria del origen de fondos. ¿Sí? Pero eso no obsta a que dentro del perfil del cliente nosotros podamos pedirle, che, decime, ¿de dónde sacaste la plata para comprarte esto? No, bueno, yo no te voy a decir nada porque esto es de 11.500.000. No, bueno, yo quiero saber porque estoy haciendo la operación y te estoy preguntando de buena fe y
me gustaría entender un poquito más la operación. Bueno, y ahí nos dirá, bueno, esto son ahorros personales, o me lo donó mi papá, o lo heredé, o vendí una casa, etcétera, etcétera. A ver, no ser tan estrictos con respecto a la documentación respaldatoria a partir de los 12.320.000 a ultranza. Nosotros podemos pedir la declaración jurada antes, y en algunos casos, cuando nos olfateamos algo, o queremos, o no nos cierra la operación, podemos pedirle documentación. Acuérdense que siempre esto termina en una valoración subjetiva del notario. Eso es importantísimo, valoración subjetiva. Es por eso que yo digo, en esta declaración que le ponemos en la escritura, que el comprador me diga que es origen lícito y puede justificarlo. ¿Cómo lo justifica? Bueno, si supera los 12 millones, me traes los papeles. Si no, simplemente me decís ahorros, herencia, lo que fuere, y hasta ahí llego. No voy a pedirte más, porque la norma no me pide más, y tal vez generar más gastos y conflictos no vale la pena. Ya que estamos, detengámonos en esto de la documentación respaldatoria. ¿Qué es la documentación respaldatoria? Es cualquier documento que me convenza a mi escribano de que el dinero que está aportando en esta oportunidad es perfectamente lícito, válido y viene de un origen sencillo y entendible. A ver, el origen más fácil es, me trae la escritura. Vendí hace 15 días el lote que tenía en Posadas ante el escribano Sarkis, y me trae la escritura firmada por el escribano Sarkis, donde dice que obtuvo los $70.000, que ahora está comprando en 70, en 80, en 90, más o menos. Ahí podemos ser flexibles, no tiene que ser tan exacto, podría tener ahorrado otra plata y demás. Podríamos pedirle documentación bancaria, pero esto de la documentación bancaria, ojo que no es tan a rajatabla o estricto. La documentación bancaria tiene que tener un soporte. ¿Por qué decimos que la documentación bancaria no alcanza solamente? Porque el banco es otro sujeto obligado. Vale decir, la plata que tiene el banco se la tuvo que justificar al banco. Entonces, ¿qué problema hay si se la justificó al banco que me la justifique también a mí? Esto lo digo porque a veces nosotros nos relajamos con que la operación es bancarizada, pero no hay que relajarse del todo, porque se han detectado algunos casos donde, por ejemplo, se hicieron depósitos o transferencias, como se le dice, a cuentagotas, en diferentes sucursales de diferentes provincias incluso, y eso determinó, en el término de una semana, la compraventa de un inmueble en un importe trascendente. Y el escribano se relajó porque estaba bancarizado. Y resulta que el banco tenía 40 días para pedir el origen de fondos. Y esto sucedió todo en 5 días. Entonces le dijeron, ¿pero cómo? ¿Usted no lo pidió? Usted es un sujeto obligado diferente al banco. Esto también es polémico porque la norma dice específicamente que lo bancarizado ya tiene origen propio, pero seamos prudentes en lo bancarizado. Y también la prudencia la voy a pedir en la de los certificados contables. Una de las formas de justificar el origen de fondo es un certificado contable. ¿Qué es esto? Un contador, teniendo a la vista determinada documental, me va a decir que el origen es lícito. Esto no es un papel mágico que por estar firmado por el contador y certificado por el consejo profesional, ya está. Lo metemos en la carpeta sin mirar y con los ojos cerrados. No. Nosotros tenemos que leerlo y entenderlo. Y esto, si por ahí nos trae un poco de desánimo con los contadores, es bueno para las dos partes. Interdisciplinariamente los contadores y los escribanos podemos trabajar a la par, y esto lo digo porque del mismo Colegio de Contadores de Ciudad de Buenos Aires salió un modelo donde decía algo así como: yo, contador público, certifico que porque Juan Sarkis declara bajo juramento que tiene $200.000 para comprar el inmueble de la avenida San Martín, certifico que los $200.000 son lícitos. A ver, se come la cola, vuelve a cero. Lo certifica porque lo declaró, y lo declaró porque lo tiene. A ver, no, eso no es una certificación contable. La verdadera certificación contable es: yo, contador, tuve a la vista el libro de, no sé, facturación, el mayor, se llama el libro mayor, donde ingresan las facturas
de la empresa del comprador Juan Sarkis, o tuve a la vista la declaración jurada de bienes personales del año 2019 del comprador Juan Sarkis, y por todo esto, habiendo verificado esta documentación, sostengo que los $200.000 son lícitos y puede justificarlos causalmente. Esto es importante que lo tengamos presente. Ahí tengo dos preguntas, Julián. Dice, ante el caso de un comprador que adquiere un inmueble por un monto superior a los 12.320.000 pesos, en efectivo con el producido por la venta de un inmueble en el exterior, que está registrado en su declaración jurada ante la AFIP, el escribano autorizante podría tener por suficiente un certificado contable para acreditar el origen de los fondos. A ver, si el contador es de nuestra demarcación, y lo quiere justificar a través de documentación contable, bien vale, porque podría ser que tiene el correlato de las transferencias internacionales o lo que fuere. Pero me parece que ahí es mucho más fácil. Supongamos que lo hizo en Madrid la venta del inmueble. Le pedimos al notario de Madrid que nos dé un certificado de que el señor X tuvo 160.000 euros por la venta del inmueble tal. Eso lo legaliza y lo apostilla, y eso es documentación igual que si fuera un escribano de Argentina. Esto lo podríamos hacer con cualquier país del mundo, con las salvedades que si son países que no son de habla hispana, le pediremos la traducción, siempre en nuestro país por la ley de traducción pública. Pero ahí creo que podemos ir más directamente al origen que nos trae el notario. Hace poquito tuve una operación en la que un comprador acá en Argentina, francés, me traía la plata, la tenía bancarizada, pero era esto, que hacía 7 o 9 días que había abierto la cuenta en Argentina. Entonces le pedí origen de fondos y el notario francés me mandó la certificación de que había cobrado una indemnización por un tema laboral en Francia, y que eso lo había depositado en una cuenta y esa cuenta la había transferido a su cuenta en Argentina. Ahí teníamos toda la trazabilidad del dinero para justificar fehacientemente y sin dudas. Ahí también tengamos presente, ya que Diego me hace esta pregunta, me dispara la idea de que lo bancarizado, porque fíjense que si yo vendía en cualquier país del mundo, ojo que los montos que puedo traer son muy chiquitos en efectivo. Entonces, tendría que tenerlo bancarizado, o a menos que haya pasado mucho tiempo. Y si pasó mucho tiempo, fíjense que ahí vamos a ver si es un sujeto que presenta bienes personales, que lo más probable es, si supera estos montos, es porque lo presente. Si terminó el año calendario, fíjense que ahora estamos en 2020, noviembre, si esta plata la tenía en el 19, ya venció la presentación de bienes personales. Entonces, toda esa trazabilidad que digo, que vendió el inmueble en Madrid, que se transfirió la plata, qué sé yo, todo esto es para cosas coyunturales de pocos días. Pero si todo esto sucedió en el 2019, fíjense que tiene que estar en la declaración de bienes personales, y ahí ya está. No vamos tan hacia atrás. Esto es hasta dónde vamos a llegar. O sea, la plata es porque la fue ahorrando, porque compró una cosa, vendió otra, ganó plata, etcétera. Pero hasta ahí llegaríamos, nada más. No sería necesario ir tan atrás. Perdóname que te interrumpo con una cosita chiquita. Ya que dije la palabra trazabilidad, otra de las cosas que estamos obligados a informar, y que no estamos tan habituados, es a partir de la resolución 300 del 2014, todas las operaciones con bitcoins. Ahora que está tan de moda todo este tema de las monedas digitales, en nuestra ciudad, por lo menos de Buenos Aires, ya hemos tenido 2 operaciones con bitcoins. Las operaciones con bitcoins son todas denunciables ante la UIF como si fuera un acto especial por moneda digital. Ojo con eso, porque se empieza a popularizar este medio de transacción. Y justamente lo que decía era eso. La Bitcoin, independientemente del monto, la Bitcoin tiene toda la trazabilidad, porque la Bitcoin tiene el tema del blockchain detrás, y el blockchain lo que hace es permitirme ir hacia atrás para justificar la trazabilidad de a quién perteneció este dinero digital, hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y tengo como si fuera el corresponde de los escribanos, lo mismo a través de ceros y unos en la matriz del blockchain. Quería decirlo porque sé que estaba escuchando también la notaria Nancy Borca de Provincia de Buenos Aires, que es especialista en el tema, y me dijo, no te olvides de las Bitcoin, que estamos todos en el último grito de la moda, que es ese.
Repetimos la resolución esa, Esta Julián, resolución 300 300 del 2014. del 300 2014. del 2000. Importante eso Sí, para tenerlo impreso y tenerlo a mano, porque es cierto, como vos decís, que la UIF tiene renovaciones de los montos y viste que los números de las operaciones no son redondos, entonces te no, cuesta mucho retener el tema del número, ¿no? totalmente, totalmente. Así es, así Eso es. también sería para hablar con la UIF que ponga números más, Más fáciles de recuerdo, memorizar. Sí, sí, más sí. fácil de recordar, porque esas terminaciones en 20, en 40 queda medio raro. Totalmente, Tenía una pregunta totalmente. más sobre este tema de los 12.320. El tema de pagos parciales, cuando el precio no está cancelado. ¿Qué quiere decir? Es una operación superior a 12 millones de pesos, pero se entrega un 40, un 7. 50%, 7, y el saldo pendiente de pago, obviamente el precio total es mayor, pero no se justifica la totalidad porque no hay, los pagos van a ser parciales y va a ser en un periodo de prolongado en el tiempo. Totalmente. Es Hay principio de realidad económica. Si yo tengo la operación, entro dentro de los parámetros de que tengo que pedir documentación respaldatoria. Pero obviamente yo le voy a pedir por los 7 millones, no le voy a pedir por los 12, porque los 12 razonablemente tiene tiempo para generarlos. Si los tuviera, los pagaría ahora. Entonces, yo entro dentro de la exigencia de documentación respaldatoria, pero no le voy a pedir por el total, sino por lo que estoy viendo en este acto. Ojo que tal vez pudo haber sido en un boleto que dio 4 y ahora pone 3, yo le pido por los 7. Ojo, o sea, todo lo que pasó también, pero que no nos nuble ese tema, que no nos nuble ese tema. es, A ver, antes de que bien. se corte, me gustaría No se decir... corta, no se Ah, corta. ¿no se corta más Supera ahora? la hora. Sí, no se corta Ah, más, supera la hora. buenísimo, me quedé atrás entonces en el sistema. Eh, Otra de las resoluciones importantes que el escribano tiene que tener a la vista es el tema de qué debe controlar en cada operación. Y ahí tenemos que controlar lo que nos pide la GAFI, que son el tema de países no cooperativos, paraísos fiscales y el tercer nombre es no cooperativos, paraísos fiscales. Si vienen Terrorismo. dinero, si viene dinero de esos lugares, tenemos una alerta de que tenemos que verificar con más cuidado. Esto no quiere decir que si tenemos una operación que se está pagando con dinero de las Islas Caimán o de Luxemburgo, del Principado de Luxemburgo, inmediatamente lo denunciemos como ROS. Simplemente significa que es una alerta mayor. Tenemos que pedir más justificativos, tenemos que convencernos más, porque es una de las situaciones relativamente objetivas de las que va a hablar la resolución 21, cuando nos hace 16 parámetros para tener en cuenta a la hora de valorar estas operaciones sospechosas. A ver, yo quiero acá dejar constancia de dos cosas. Que venga de un país no cooperativo o de un paraíso fiscal no significa que automáticamente sea ROS. El ROS es una valoración subjetiva, ¿sí? Hay mucho riesgo, la matriz de riesgo se agrava por venir de esos países, pero también debe haber gente de bien y con origen lícito que trabaja en Sí, un banco, que trabaja en una universidad, que trabaja en un montón de lados y que decidió invertir en la Argentina. Entonces, no condenemos de antemano, sería la reflexión a considerar ahí. Lo otro que hace el escribano es verificar el listado de terroristas. Y el listado de terroristas, que al principio cuando yo explicaba esto me decían, uy, no, pero yo cómo hago, tengo que entrar en la GAFI, me lo contestan en inglés o en francés y hay un montón de información y a mí me da miedo, y cómo voy a poner a mi amigo de toda la vida el apellido y el nombre en un listado de terroristas. Bueno, no, esto se simplificó y a partir del 2019, a partir del decreto 489, existe el REPET, que es un registro de, REPET se llama, quiere decir Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque se simplificó, uno entra a este sitio de internet,
pone los datos y automáticamente de forma muy amigable me da toda la información. Y obviamente si estoy frente a una entidad o a una persona que está dentro de este listado, voy a tener que denunciarlo con un arroz y ahí será la organización de la UIF la que determine qué tiene que hacer con ellos. Pero no vamos a detener la operación. Como decimos siempre, el escribano no detiene la operación, sino que avanza y será una cuestión de la UIF qué tiene que hacer con eso. Y si no está, nosotros acá con el tema de los países, de la provincia limítrofe, nosotros tenemos mucho control con ese tema de terrorismo, y simplemente los que no están, uno ingresa el nombre, no sale dato alguno y se imprime pantalla a los efectos Eso de mismo. agregar esto a la escritura, ¿sí? Lo de No la es impresión de nada pantalla, complicado. lo de la impresión de pantalla es muy bueno a los efectos después de la prueba y que nos quede en el legajo, en nuestra carpeta de la En el operación. Si el día de mañana surge algo, bueno, acá mi deber fue cumplido con esto, ¿verdad? fue cumplido. Eh, Una Más allá de preguntita las... ahí para cerrar. Sí, decime. Para cerrar, Julián, preguntan, esto que hablamos de las declaraciones, de acuerdo a los montos, del reporte sistemático mensual, para los actos protocolares, ¿eso es idéntico para los instrumentos privados donde hay certificaciones de firma? No. El principio general es que nosotros solo vamos a reportar lo que hacemos en el protocolo. No vamos a reportar los instrumentos privados. Esto significa que le damos una valoración notarial al documento que autorizamos. Con la salvedad que hice antes de que no deja por eso de ser cliente. Si le hicimos un mutuo a un cliente y realmente lo redactamos nosotros, le dimos las modalidades y demás, es nuestro cliente. Pero no lo vamos a reportar porque no tiene esencia protocolar. No somos reporteadores de instrumentos privados, sino de escrituras públicas. Bien. Otra de las preguntas, no, yo quería decir antes de pasar directo a las preguntas, Juan, que es muy Ujú. importante para tener presente un fallo del 4 de septiembre del 2018, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo tomo de referencia porque casi todos los colegios provinciales y casi todos los escribanos, entre los que me incluyo, tuvimos al inicio de estas normas una resistencia muy grande. Porque decíamos, no, otra obligación más, nadie nos paga por esto, nosotros no estamos preparados para ser de investigadores, nosotros estudiamos otra cosa en la facultad y demás, y casi todos pidieron amparos, algunos tuvieron mayor suerte que otros, y llegamos hasta 2020, donde todas las provincias reportan la UIF sistemáticamente, y un fallo muy importante en el que se analizó el rol del notario fue este fallo que la Corte dictó el 4 de septiembre del 18 en el expediente Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires contra Poder Ejecutivo Nacional sumarísimo, donde me gusta, lejos de que no siguieron la pretensión del colegio de quitarnos de la UIF, pero no, de algún modo la Corte nos valoró en su justa magnitud, porque dice, tenemos que tomar en especial atención al rol preponderante de los escribanos en el sistema de prevención del lavado de activos, ya que la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros es tal que ellos son los que están, ellos, los notarios, en el momento en que se perfeccionan los negocios. Entonces, esta idea de asimetría normativa, donde por un lado está el Estado, por el otro los particulares, pero el escribano está un poco en el medio. Entonces dice, es cierto que no podemos darle todos los elementos al escribano para que sepa dónde hay lavado de activo y dónde no lo hay, porque eso sería muy casuístico, y la estrategia que siguen los lavadores es justamente escaparse de las estrategias prearmadas. Entonces, el olfato del escribano es el que va a ayudar a que detecte el lavado de activos. Es imposible, dice la Corte de la Autoridad, prever con anticipación todos los supuestos de sospecha, está hablando de los reportes de operaciones sospechosas, vinculados a operatorias que naturalmente son esquivas a la fiscalización estatal. O sea, dicen, son ustedes los que están ahí mirando. Por eso también yo digo a veces,
relajémonos en que estamos siempre actuando de buena fe. Es muy difícil y muy atípico que se lo busque a un escribano porque actuó mal simplemente por el hecho de actuar mal. A ver, ¿por qué no se dio cuenta? Va a haber que probar que no se dio cuenta y que tuvo elementos, porque tal vez en un caso muy patológico podamos estar frente a una connivencia del escribano que no reportó cosas que sí se estaba enterando. Pero desde el punto de vista de la buena fe y del buen proceder del profesional, nosotros nos damos cuenta de casi todos. Vos Juan, que tenés también mucha experiencia como escribano, cuando se sienta la gente y nos trae los papeles, nosotros ya estamos viendo un montón de cosas en la forma en que nos muestran los papeles, si tiene una carpeta ordenada, si no lo tiene, si nos hace hablar con la secretaria de la secretaria del contador, o si realmente viene a darnos la cara y con transparencia. La verdad que yo creo que lejos de resistirnos, tenemos que tomar estas obligaciones de la UIF y creo que también son las que sostienen al notariado, junto con la obligación de fe pública, de transparencia, de asesoramiento, donde el Estado nos necesita para un montón de cosas, para recaudar impuestos y también para detectar esto. Y me parece que es el sostén que tenemos que como profesionales ayudar a que se crea en ello. Y el organismo sabe, ¿eh? Eso siempre le comento a los colegas, el organismo, la UIF me estoy refiriendo, La ¿no? Sabe la importancia que ocupa el escribano en las operaciones entre los particulares y valora el actuar del escribano. Así que yo creo que también el organismo es un sostén importante para el notariado porque sabe de la responsabilidad y sabe el trabajo del notario en esa operación. Así que he tenido contacto con los delegados de acá en la provincia, los anteriores, los actuales, y conocen de nuestro trabajo y conocen y valoran el trabajo que hace el notario al momento de la realización de este tipo de actos. Así que eso que decís es muy importante, Julián. Y es así. Bueno, ¿querés que vayamos a las preguntas? Yo más o menos Bueno, los temas, esto se puede eh, hablar horas y horas, pero más o menos para una sí, hora es lo que había preparado para decir. bien. El tema de la necesidad o no de hacer un ROS cuando la diferencia de precios son mayores a un 30%. Bueno, esa es una pregunta bastante habitual que nos hacen los colegas y es en el inciso 11 que dentro de los 16 casos que nos da la normativa de la resolución 21, nos va a decir que tenemos que reportar como sospechosa, siempre que valoremos, etcétera, etcétera, cuando se ven dos conceptos. En el término de un año se venda un inmueble en más o en menos del 30%. A ver, si yo hice una escritura en agosto del 19 por 1.000.000 de pesos y ahora, bueno, justo agosto no, en diciembre del 19 por 1.000.000 de pesos y ahora en noviembre vienen a vender esa misma propiedad en 1.500.000, yo debería reportarla como sospechosa. Ahora, esto no es matemática, a pesar de que el 30% pareciera que sí. No, siempre es valoración subjetiva del notario. Yo le voy a preguntar al vendedor, dígame, ¿qué pasó con este inmueble? ¿Por qué lo compró en 1.000.000 y lo vende en 1.500.000? No, lo que ocurre es que yo lo compré totalmente deteriorado, con los pisos quemados, la tierra quemada, era un terreno, y lo preparé, le hice un tratamiento al suelo y ahora está listo para que se siembre soja. Y además me hicieron un dragado de un río que antes pasaba 15 kilómetros y ahora está a 300 metros. Entonces, fíjense que ahí se justifica racionalmente por qué subió esto en poco tiempo. Y contrario a esto que digo, así como me pueden justificar estas nociones objetivas, estos parámetros a través de información, también puede ser al revés. Una persona que compró hace 3 años un inmueble, a ver, pasemos a los dólares, hace 3 años un inmueble a $100.000 y ahora lo vende en $300.000. A ver, pasaron 3 años, no entro dentro de esta situación objetiva, pero sin embargo me hace ruido. Digo, ¿qué pasó hace 3 años que triplicó el valor de la propiedad?
Entonces ahí le vamos a preguntar un poquito más. No, bueno, lo que pasa es que yo lo compré totalmente destruido, me hice cargo de los embargos, pagué la sucesión del vendedor que era un tracto, y además tengo la suerte que ahora pusieron, no sé, la estación de subte, acá yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, y van extendiendo las estaciones de subte, me pusieron la estación de subte en la puerta. Bueno, toda esa suerte hizo que se triplicara mi mueble. ¿Me convencerá o no? Ese ya es otro tema. Pero ojo, porque estos son criterios para tener en cuenta. No es matemática de que se ajusta este cuadradito y ya está. No, esto es para que nosotros despertemos la creatividad y valoremos en cada caso la situación. O sea, el 30% y un año son criterios a considerar. Flexibles, flexibles. Pueden ser 2 años y 40 o 25, o hay veces que con una moneda fuerte, en un departamento, por decir algo. Las variaciones en dólares en nuestro... Bueno, ahora estamos en un mercado medio raro, pero en el mercado inmobiliario de la capital, en zonas buenas, Recoleta, Palermo, no ha variado mucho. Y lo sabemos todos los escribanos que estamos acá. Podrá variar un 5, un 7%, en algún caso algún inmueble destruido, pero si no, no ha variado demasiado. Y después está el tema también de los dólares y los pesos, ¿no? No es lo mismo que yo tenga un antecedente en pesos que tengo un antecedente en dólares. Si a mí me traen un antecedente de hace, no sé, a ver si vamos a ponerlo para que lloren los streamers que nos escuchan. En el 2018 que el dólar estaba a 18 o 20 pesos y ahora que está a 86, bueno, fíjense que la valoración de los pesos en aquel momento y los de ahora en relación al dólar no va a ser lo mismo, entonces ya va a haber una diferencia, ¿sí? Acá sucede mucho, Julián, el tema de que lo que hacen es mentir en el antecedente sobre el precio de venta para no pagar los impuestos de las retenciones, ¿sí? Y se encuentran con que 2 años después o al año necesitan justificar un ingreso de dinero y lo que hacen es poner el valor real. Entonces, tener un antecedente del año pasado, hace 2 años, de un monto de 100.000 pesos. Y vienen a vender por un monto de casi real o real de 3,5 millones de pesos. ¿Sí? Un departamento, digamos, un pequeño departamento. Entonces, digamos, ahí es desproporcionado el valor, aunque haya aumentado el dólar, lo que sea, es desproporcionado de acuerdo por culpa de que mienten en el antecedente, ¿no? Bueno, ahí vamos a valorar 2 cosas. La primera, encuadrémoslo con la parte tributaria. Ojo, le decimos a esos requirentes que ahora la diferencia entre lo que compraron y lo que venden las personas humanas paga ganancias cedulares al 15%, con lo cual el chiste le va a salir muy caro. Eso hay que asesorarlos de antemano. Y segundo, ojo con esto que decimos, todos lo hablamos livianamente porque nosotros nos manejamos con clientes conocidos, que sabemos que toda la economía no es tan transparente y blanca, pero no estamos frente a lavadores de dinero. Pero desde que se incorporó como delito precedente la evasión fiscal, ojo que si estamos frente a la evasión fiscal, ya no como infracción, sino como pasible de una penal tributaria, podríamos llegar a que eso que nos está diciendo encuadre en el marco de la penal tributaria y ahí ya tendremos que decirle, mirá, anda a un contador que te emprolije las cosas, que te adecue, que te haga una revalorización de activos en tu declaración anterior, que te haga declarar bienes personales, que te incorpore mejoras, lo que sea, pero si no vamos a estar en una situación donde, no digo que objetivamente, porque por ahí lo conocimos, es nuestro vecino, nuestro amigo, pero estás ahí en el límite de otra cosa, que es la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos. Esto es muy importante para los colegas, en realidad, que uno está en contacto muchas veces con las inspecciones, con las compraventas que se realizan, de los colegas de todo el país, el capacitarse en este tema, ¿no? Que el precio no es poner el precio que la gente te dice simplemente. Tenemos que ver un poquito, investigar sobre el tema, asesorar, tener estas audiencias con la gente, que te cuenten la verdad para llegar a la verdad del hecho y del precio, ¿sí? Y dejar de hacer este tipo de compraventas donde ponen en el 2020 operaciones por 10 o 15 mil pesos o por evaluaciones fiscales.
ya con la actualidad y con los organismos de control que tenemos, son operaciones que, como vos decís, tienen este inconveniente del delito penal Precedente. tributario, Ujú. el precedente que debemos tomar conciencia de eso que no se tiene que hacer, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a veces también me estaba acordando de algo que sucede mucho, que es que viene una persona que no tiene muy prolija su situación, pero lo conocemos y sabemos a qué se dedica y demás, y a veces para ayudarlo le decimos, bueno, y hacerle una donación, que tu mamá te haga una donación de dinero, que tu tío te preste a través de un mutuo. Entonces, por ahí, una operación de 15 millones de pesos, le armamos todo para que pueda justificarlo claramente. Ojo, porque ahí, otra vez la salvedad. Nosotros certificamos y somos autores de esos instrumentos privados de justificación. Entonces, si bien yo no tengo que pedirle ir hacia atrás, yo tengo que pedir por la operación esta, ojo que ahí nos estamos involucrando también. Por ahí, a veces de buena onda, de comedidos, pero Sí, donde sí, realmente no están prolijos y le estamos tirando el problema para atrás. O sea, si a este señor le piden origen de fondos, va a justificar con la donación y el mutuo, pero el problema lo va a tener la mamá y el tío, que le donaron y le prestaron. Y por ahí ellos, es una jubilada o lo que fuere. exactamente, así es. Tengo una consultita también por acá, después pasamos a las consultas de Instagram. Tengo un comprador que me dice que tiene el dinero proveniente del sinceramiento fiscal o el blanqueo de capitales. ¿Alcanza con esa declaración jurada o debo solicitar algo más? Bueno, esa pregunta tiene que ver con el último sinceramiento fiscal, la última ley del blanqueo, porque en realidad en Argentina tuvimos varias ya, ¿no? Los CEDINES, los depósitos, etcétera. Y la última fue la 27260, si mi memoria no me falla, donde se podía sincerar incluso dinero en efectivo. Ahí se hacía una declaración jurada, se pagaba un impuesto y quedaba incorporado al sistema tradicional. Pero ojo que ya de ese sinceramiento pasaron 2 o 3 años, sí, porque en el 2017, si 2010, no me equivoco. sí, 17 y principio del 18, se podía extender hasta Sí. marzo, creo. Ojo que ya pasaron 2 años, entonces, si bien ese origen es válido, en realidad una persona que sinceró, por decir algo, 10 millones de pesos, ahora no nos va a traer aquel sinceramiento del 17. En realidad, lo que nos va a traer es la declaración jurada de bienes personales del 19, donde sigue teniendo esa misma plata. Porque si no, el origen se va transformando. Puede ser que aquello compró, vendió, etcétera. Ahora, para decirme tengo plata en efectivo, bueno, la tenés no desde aquel de 2017, la tenés ahora por bienes personales. Sirve, y también habla de la buena fe del que nos está contando esta situación, pero ojo si nos dice, tengo el sinceramiento del 17, pero no tengo bienes personales del 19, porque ahí sería una contradicción en sus términos, porque él tenía que declarar por 5 años esos bienes personales, y en este caso hablando de Claro. plata en efectivo, sin lugar a dudas. Tenía que reflejar el 2019 esa circunstancia. A ver, Exacto. un poquito, acá tengo una pregunta. Dice, una venta en cuotas, pero el precio total mayor es 12.300.000. ¿Debo requerir documentación respaldatoria? Una de las preguntas que hicimos, ¿no? Esta es la que contestamos antes, que le vamos a pedir que justifique solo lo que se entrega en el momento o lo que se entregó en el boleto. Pero lo que Es queda por pagar en cuotas, obviamente, es a futuro. un director de cultura de un municipio. ¿Es PEP? Y ahí va a tener que ver el listado de PEP y ver si tiene cercanía con el ministerio, si tiene RAIG, ¿cómo se dice? En la administración pública hay como jerarquías. Si tiene jerarquía de secretario, de ministro, etcétera, ahí sí va a tener que declararlo. Así de memoria, Eh, no sé si director de cultura del municipio. Creo que si tiene a su cargo ¿cómo se dice? Me sale un erario, pero una cartera de dinero para disponer a la cultura, ahí va a ser un PEP. yo creo Va a que ser sí, un PEP. por el cargo de director y su Estoy casi seguro que designación, sí. Ujú. me parece que sí, me parece que sí. Dice, los apoderados de una fundación, de fundaciones,
registradas como sujeto obligado, ¿son PEP? Bueno, ahí hay una mezcla de dos conceptos. Ser sujeto obligado es una cosa y PEP es otra. A ver, ser sujeto obligado no me convierte en PEP y ser PEP no me convierte en sujeto obligado. Lo vemos como Es, paralelos. O sea, yo puedo ser PEP y sujeto obligado o no serlo. O sea, puedo estar expuesto políticamente y no ser sujeto obligado. Por ejemplo, un juez es un expuesto políticamente, pero no es un sujeto obligado. En cambio, el director del registro de la propiedad inmueble de cada demarcación es las dos cosas. Es PEP y es sujeto obligado. Entonces, hay que analizar cada caso en particular. La pregunta exacta de la escribana Miranda era, ¿un apoderado de una fundación era? sí, un apoderado de una fundación, ¿vamos a poner de nuevo? A ver, si la fundación es sujeto obligado, le pido a la fundación que me dé el registro como sujeto obligado. No se me ocurre ahora un ejemplo, pero no sé, una fundación que se dedique a qué podría ser, a los juegos de azar. Entonces, que tiene que ir por ese Claro, lado. pero la fundación es sujeto obligado, Pero no es PEP. pero el apoderado no es persona políticamente expuesta. No, salvo que además el apoderado sea, no sé, funcionario municipal. Pero Claro, será salvo que tenga un una cargo, cuestión de pero no seguridad es por la privada, fundación, no por la pero no fundación. es por la Exacto. fundación, digamos. No, exacto. Bueno, Por eso esto es un, también me dispara la pregunta de que a veces, por ejemplo, en el juicio por escrituración, que viene el juez es un sujeto, es una persona expuesta políticamente, pero está actuando representando a la justicia, al Poder Judicial. El que actúa es el Estado que está transmitiendo, no está actuando él como particular. Ahora, si el juez viene a comprar o vender un inmueble de su propiedad, ahí me interesa alertar el cuidado como PEP, porque el dinero que exacto. está poniendo en juego es el suyo. También valorar la situación jurídica, pues me hice cargo de embargos y juicios pendientes. ¿Puede ser este criterio aplicable? Me parece para valorar a la persona, ¿no? Me parece que era lo del precio del antecedente, cuando lo del 30% dijimos. Si yo Ah, le sí, tiene razón. compré en $1.000.000, pero me hice cargo de 3 embargos y resulta que tuve que desinteresar a los acreedores, entonces el inmueble me terminó saliendo 1.600.000, no 1.000.000, como dice la escritura. Ahí Exacto. también sí es importante lo que dice la escribana. Partida presupuestaria, ese era el concepto del que hablábamos antes, cuando hablábamos de la PEP, del Ministerio de Cultura o del agregado cultural que preguntaba la escribana. Si tiene una partida Claro, presupuestaria asignada. sí tiene una partida presupuestaria designada. Uh -huh. Exactamente. Para cerrar, ¿no es cierto?, la charla de hoy, ¿qué debo valorar, Julián, en la documentación respaldatoria a fin de acreditar el origen de los fondos? Mirá, lo que hay que valorar es que nosotros como escribanos nos convenzamos que el sujeto que tenemos adelante, que está comprando un inmueble o está haciendo cualquier operación económica, venta de acciones y demás, ese dinero es fácilmente identificable en su causal. Es decir, a ver, a mí me ha pasado, la de las ventas es muy sencillo, pero hace poco una persona compró con la venta que hizo de Hacienda. Entonces me trajo la factura donde había vendido Hacienda de su campo y le generó determinada cantidad de plata y con eso compraba unas acciones. Otras situaciones, esto es muy, muy específico y casuístico. Yo necesito convencerme, por eso tanta importancia a lo subjetivo. Me puede traer una declaración jurada, puede traerme lo que facturó durante este año, puede traerme una cuenta declarada en el exterior, puede traerme todo lo que considere razonable. Bueno, una interesante que tengo en mi anecdotario es una señora que se compró, tengo dos interesantes para cerrar. Una es una señora que se compró un departamento muy importante en La Recoleta y me mostró la factura de que había vendido un cuadro chiquitito de Petoruti. Ella no tenía idea de pintura, como yo tampoco la tengo, pero encontró en una baulera de su familia y certificado de que era de su familia, porque estaba hasta dedicado el cuadro, y lo vendió y un marchand le hizo la factura, etcétera, etcétera, y justificó con eso el origen de fondos. Y bueno, otra señora clienta que se compró, muy humilde la señora, se compró 2 departamentos
acá en la zona de Almagro, de la ciudad de Buenos Aires. Cuando le pido, me trae la certificación que le dio la Lotería Nacional de que había ganado el gordo de Navidad esto debe hacer unos 5 o 6 años. Y le dan una Claro, sí, certificación. claro, sí, sí, como excepción. Qué lindo lo del cuadro, ¿no? Ojalá Lo del alguno que cuadro, te dé sí. un cuadrito de eso, ¿no? Bueno, Acá ya se que me fue está, para el otro lado. no te quieren, no te Hoy quieren tuve dejar ir, te hacer asesoría. una pregunta de tributario. Hoy tuve asesoría, así que ya no contesto después de las 4. No, la sesión de derechos posesorios paga ITI, y aprovechamos para decirlo a todos los colegas que nos escuchan en todo el país, porque esta es una pregunta recurrente y hay un error generalizado, que piensan que por ser posesorios no paga, y sí, ITI paga la transmisión del dominio, el boleto con posesión y cualquier instrumento que en forma onerosa entregue la posesión. Por lo tanto, la cesión de posesorios está claramente dentro de toda esa previsión y paga ITI. No hay ninguna duda de que paga ITI. Así es. Bueno, Julián, te Buenísimo. mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Juan, por la moderación y por las preguntas que fueron clarificadoras. Y hagamos votos porque pronto estemos por las provincias físicamente Por recorriendo y dando las clases, a ver si podemos visitar y encontrarnos cara a cara. Sigan Exactamente, cuidándose, que es lo mismo. sigan cuidándose y seguimos estudiando. Chau, muchas Exacto, gracias. cuídense. Chao, chao, nos vemos. Hasta Gracias luego. a todos.